Quiero ver Tiburón 5, ya sé cómo termina y no me gusta. A mí lo que más me gusta es la fiesta. Voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. 8:44 minutos de la mañana, 13 grados 1 la temperatura. A ver, tenemos varias cosas para contarte que vamos a hacer de aquí hasta las 10 de la mañana, además de las secciones habituales del programa. Había prometido que Gustavo iba a contar la historia del nuevo dueño del fútbol argentino. Creo que es algo muy importante para que tengas en cuenta sobre cómo se maneja el poder y capitales oscuros y mafia alrededor del juego que todos seguimos y que a todos nos divierte y que creemos que, bueno, vemos vemos jugadores y qué pasa, todo lo que hay de guita oscura detrás, eso en un ratito. Antes de eso tenemos el agrado y la alegría de darle la bienvenida aquí a nuestro estudio a Martín Guzmán. Martín Guzmán es un tipo irritantemente joven, 35 años tiene apenas, que cuando Macri tomó la decisión de salir del cepo, yo me acuerdo que empezó a hacer notas diciendo, che, ojo que esto es muy peligroso. Claro, en ese momento empezaba a entrar guita, entonces decía, mirá, la gente nos tiene confianza, decía el gobierno, no respondiéndole a Martín, y Martín salía de algunos medios, no en muchos, diciendo, es muy peligroso lo que están haciendo, puede terminar mal. Y hay toda una corriente de pensamiento que pensaba eso, que era muy riesgoso lo que hacía, pero él era argentino, que desde Washington estaba, Washington o Nueva York, desde Nueva York estaba advirtiendo lo que pasaba. Martín trabaja con Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un hombre muy conocido en el mundo de la economía porque es premio Nobel y porque antes fue presidente del Banco Mundial. Y fue muy curioso un libro que sacó en los 90, se llamaba El malestar en la globalización, porque advertía contra todo lo que hacía el Fondo Monetario Internacional, las políticas que recomendaba y sobre todo la política de liberalizar el movimiento de capitales y cómo eso dejaba tierra arrasada. Y era curioso, primero porque esa teoría que alguna gente ya tenía era expresada por alguien que venía del establishment, de un tipo que era presidente del Banco Mundial y decía, mirá, lo que están recomendando es un desastre para los países. Era un momento donde primero caía Brasil, antes de Brasil, primero caía México, después caían los países del sudeste asiático, después caía Brasil, después caía Turquía, después Rusia, después Argentina y después Rusia. O sea, venía una cosa de dominó respecto y que pasaba en todos lados igual. Y él decía, esto es problema del Fondo Monetario y es problema de las recomendaciones del mundo financiero a los países. Y Martín empezó a decir lo mismo cuando empezó Macri. Así que me parece que está bueno tenerlo acá, charlar y para que ustedes escuchen cómo funciona el mundo a contramano de lo que le dicen siempre cómo funciona, porque funciona como dice Martín, no como dicen los grandes capitales, o me parece que por lo menos es una idea o un punto de vista a explorar y a escuchar. Bienvenido, Martín. Quería hacerte esta introducción para poner en contexto lo que vos estás haciendo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Buen día a todo el equipo. Acércate un poquito en el micrófono. Ahí estamos bien. A ver, ¿por qué cuando Macri libera el cepo vos dijiste, esto me parece que termina mal? Bueno, Macri libera el cepo y toma otras medidas, un conjunto de medidas que solo podían funcionar en su esquema si Argentina lograba recuperarse de forma sostenida, si Argentina lograba desarrollar una capacidad de aumentar lo que le vendía al mundo de forma sostenida. Ahora, cuando uno toma una decisión como el tema de lo que fue la liberalización de los movimientos de capitales, es una suerte de apuesta. Y uno dice, ¿qué gano si me va bien y qué pierdo si me va mal? Acá la cuenta se hizo como si hubiera solo un lado positivo, si hubiera el qué gano si me va bien y no se le prestó atención al qué pierdo si nos va mal, como si no pudiese ir mal, ¿sí? Y resulta ser que no es solo que hoy en día en el mundo las cosas no se hacen como se están haciendo en Argentina, sino que los organismos internacionales de crédito ya no tienen la misma posición que tenían en los 90, como Ernesto describías en la época que Stiglitz escribía. Ya no se recomienda a los países que liberalicen completamente su cuenta de capitales. Eso trae grandes riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Lo que pasó fue que hubo una conjunción de esta liberalización de los movimientos de capital, la remoción de los controles, junto a un esquema de política monetaria que decidió adoptar la anterior conducción del Banco Central, las metas de inflación, en la que lo que hacían era, trataban de impedir que hubiese un incremento efectivo en la base monetaria, esterilizando eso.
y lo que generó eso fue una bomba, una especie de bomba de tiempo. Generó una montaña de deuda del Banco Central que hacía al país muy vulnerable a cualquier eventual salida de capitales. A ver, déjame decirlo con mis palabras a ver si lo entendí. Por un lado, el gobierno liberalizó el movimiento de capitales pensando que, bueno, van a entrar más que salir. Entonces dije, bueno, puede entrar o salir, comprar dólares el que quiera, puede traer plata el que quiera, invertir en lo que sea en la Argentina. Y al mismo tiempo, para que no haya alta inflación, subió mucho la tasa de interés en pesos. Entonces, al subir la tasa de interés en pesos, generaba un negocio bárbaro, porque un tipo venía con dólares, los cambiaba a pesos, y como el dólar estaba más o menos quieto, tenía la posibilidad en algún momento, cuando quisiera, de volver a cambiarlo al dólares y hacer una diferencia gigantesca en dólares, que no se daba en ningún lugar del mundo. Esto funcionaba siempre y cuando ese tipo se quede. Ahora, si en algún momento, en el momento que pasaba eso, ¿sabes qué? Quiero hacer la diferencia que vine a hacer, y se va, quedaste pero completamente desguarnecido. Correcto. Y lo que es preocupante es el contexto en el cual decidieron hacer esto que hicieron. Primero, lo que estaba ocurriendo era, en ese momento, cuando el gobierno comienza en Argentina, el mundo era un mundo donde las tasas de interés eran muy bajas, donde los capitales estaban buscando retornos y no abundaban los retornos altos. Y Argentina era una oportunidad. Ahora, lo que se sabía era que en algún momento eso iba a cambiar. Lo que ocurrió fue que cuando se dio la crisis financiera internacional en el año 2008, los bancos centrales de los países avanzados decidieron bajar las tasas prácticamente a cero, pero se sabía que eso se iba a revertir. La Reserva Federal había anunciado eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno liberaliza la cuenta capital y lo que hace es exponer al país a un mundo en el cual lo que va a ir ocurriendo es que va a empezar a haber mucha volatilidad en los flujos de capitales, porque los bancos centrales de los países avanzados van a ir cambiando sus políticas monetarias. Y van a generar tasas de interés que empezaban a ser atractivo volver a los capitales hacia los lugares de origen. Exacto, exactamente. Y lo que sucedió en Argentina fue que lo que el gobierno anunciaba y en general decía era que lo que iba a haber era una entrada de inversión externa directa. ¿Qué quiere decir eso? Inversión que va al sector real. Al sector productivo. Al sector productivo, y que genera más capacidad de producir bienes y servicios. Y si eso ocurre, estamos bárbaros, porque si el país logra producir más, bueno, no se pondrá en duda la capacidad de repago, la capacidad del país de cumplir sus compromisos. Bueno, resulta que eso no ocurrió. Lo que hubo no fue entrada de capitales de ese tipo, inversión productiva. Lo que principalmente ocurrió fue entrada de capitales especulativos. A uno le parecía razonable que eso ocurriese, dado el esquema que se estaba planteando. Lo que generaba retorno en Argentina era especular, no invertir en lo productivo. Martín, acá se planteó como dos extremos, o el cepo, restricción total a cualquier adquisición de dólares y de movimiento de capitales, o la liberalización total. Contanos, si podés, en ese gris, ¿qué hacen otros países de la región cuando el gobierno te dice esto no pasa en ningún país del mundo, se le pone controles de capitales, te dicen en el gobierno? Bueno, contanos, si vos podés, en algunos países de la región que sean comparables, cómo ahí se regula la entrada y salida de capitales. Bien, bueno, no es cierto que los países no impongan controles de capitales. Casi todos los países del mundo tienen controles de capitales. Tampoco tienen un cepo. No es cierto que la alternativa sea el cepo total. El todo o la nada. El todo o la nada. Lo que hay son ciertas tasas, o sea, hay ciertos impuestos que además se cobran si los capitales se quedan por cierto tiempo, se cobra menos si se quedan por más tiempo, más si se quedan por menos tiempo. Eso es lo que hacen los países, intervenir sobre lo que se llama la cuenta capital, no de una forma de bloquearla directamente, de impedir que pueda salir lo que sea o que pueda entrar lo que sea, sino de poner ciertas fricciones para evitar que la volatilidad sea tan grande. Y eso es lo que efectivamente se hace en el mundo. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, la vez pasada me contaban, yo realmente no soy especialista en el tema, que en Brasil, para comprar dólares, vos pagás un impuesto extra. Entonces te hace más caro. Entonces después venderlos para después si vos querés realizarlo en la moneda local, y tiene que haber subido muchísimo el dólar para que vos lo puedas recobrar al mismo precio que vos lo pagaste. En Chile ¿cómo es? En Brasil ¿cómo es? En Uruguay ¿cómo es? Bien, bueno, esa es una forma. La otra forma es vos entrás los dólares al país
y si vos decidís sacarlos, digamos, menos de, eso es arbitrario, ¿no? Menos de 30 días luego de que los ingresaste, se te va a cobrar cierto impuesto, lo cual es un poco similar a lo que estabas planteando. Entonces el incentivo es a no ingresar capitales de tan corto plazo. En Argentina lo que ingresó principalmente es lo que se conoce como capital de portafolio, que es de muy corto plazo. De hecho, el activo más atractivo durante mucho tiempo fueron las letras que emitía el Banco Central, las famosas LEVAX. Ya no lo son. Lo que ha ocurrido es que en abril y mayo de este año el mundo revisó completamente sus expectativas, sus percepciones acerca de Argentina, y ya no se cree que Argentina vaya a ir por un sendero que sea tan sostenible, o al menos igual de sostenible que como se creía antes. A ver, tengo dos preguntas para hacerte. La primera, cuando Macri hace esto, Macri, Pratgay y todo el equipo que tomó estas decisiones de Sturzenegger, lo hace acompañado muy fuertemente por la comunidad financiera, es decir, bancos, fondos de inversión que decían, sí, te va a ir bien, agárralo, anda por ahí. Tanto es así que me contaba un funcionario, un hombre muy cercano a Duhovne, que en abril de este año hubo una reunión, la famosa Spring Meeting del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington, y en una reunión paralela de un banco importante, le preguntaron a los inversores que estaban ahí cuál es el mejor país para invertir en el 2018. Y tenía una especie de mapamundi en un iPad y todos pulsaron el lugar del mapamundi donde está el territorio argentino. O sea, afanó a Argentina en eso. Y 15 días después Argentina estaba en una crisis terrible, 3 semanas después estaba entrando al Fondo Monetario. Son tontos en el mundo financiero, son brutos, son caprichosos y arbitrarios, son suicidas, son malvados que son capaces de destruir países. ¿Cómo caracterizás esta situación? Sí, yo diría que no es nada de eso, no son nada de eso en particular. Lo que ocurrió fue que cuando Argentina ingresa a los mercados financieros internacionales, recordemos, eso fue luego del acuerdo con los fondos buitres, el 1 de abril del 2016, era racional no prestar demasiada atención a la situación argentina. Argentina realmente era una oportunidad para el mercado financiero internacional. Como decíamos antes, los retornos de los activos, de los bonos que venden los otros soberanos, eran cercanos a cero. Mientras que Argentina, que tenía un stock de deuda muy bajo y ningún riesgo de default en el muy corto plazo. Te podía dar un retorno del 20% anual. Bueno, no tanto, pero sí, si era un bono a un año, un retorno arriba del 3% en dólares, un bono, bueno, en el otro extremo, el bono a 100 años, un retorno de 7,9% en dólares. Las LEVAX. Y las LEVAX, bueno, exactamente. Las LEVAX, si te dan 40% anual y tenés un movimiento del dólar del 20% y te dan un retorno del 15-20%. Correcto. Y ahí lo que es importante es que se van fijando en el mes a mes porque tienen la posibilidad de no renovarlas. Claro. Entonces, eso es correcto. Entonces, era racional no prestar demasiada atención a lo que pasaba en Argentina. Ahora, el mercado no anticipa al 100% aquello que toda la información, no incorpora al 100% la información que está dando vueltas. Lo que se sabía era que la Reserva Federal iba a ir subiendo las tasas, lo señaló, lo dijo, nosotros lo vamos a hacer. Lo que sucede es que cuando eso empieza a ocurrir en este año, se empieza a prestar más atención, pasa a ser racional prestar más atención a lo que están haciendo las economías emergentes, entre ellas Argentina. Y hay algunas que se las encuentra en una situación más vulnerable. ¿Qué pasó? Habían pasado más de 2 años desde que Macri había asumido la presidencia y realmente no se había generado nada nuevo. No es que el país generó más capacidad de producir, que tiene más conocimiento, que hace mejor lo que hace o que hace cosas nuevas. No pasó nada de eso. Entonces hubo una revisión en un contexto en donde se está revisando todo. Cambiaron las percepciones acerca de hacia dónde va Argentina y eso explica la salida de capitales tan fuerte que se da y la crisis cambiaria. Y en ese contexto, la estrategia del gobierno ahora pareciera ser tratar de volver a convencer a esos capitales financieros con nuevas condiciones de que vuelvan, o sea, con nuevas tasas, con nuevo tipo de cambio, con el respaldo del Fondo Monetario, con un montón de, todas dichas por el gobierno, señales al mercado. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito y las consecuencias de esa estrategia? Es una dinámica bien interesante. Bueno, yo resido en Nueva York y uno veía que unos días antes que ya empezaba a haber ruido
¿Antes de qué? Antes de la crisis cambiaria. O sea, estamos hablando de fines de abril, Sí. principios de mayo. Ya empezaba a haber ruido, muchos emails y llamados que antes no ocurrían, a ver qué está pasando acá. Bueno, desde ahí lo que viene pasando es que no le crean al gobierno que va a hacer lo que dice que va a hacer. El problema es que ya no se cree en que vaya a haber un sendero virtuoso de actividad en Argentina. Por eso entonces el gobierno va y dice, bueno, ahora hago esto. Y no pasa nada, no se recupera la confianza. Entonces dice, bueno, te doy más, hago más ajuste fiscal. Y tampoco pasa nada. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que es, el problema de lo que el gobierno está planteando es que el tamaño del ajuste fiscal que plantea hacer el año próximo es demasiado grande. Y eso lo que va a hacer es generar una contracción en la actividad económica que también reduzca la recaudación fiscal y haga que la carga de la deuda, que ya no es la misma que la del 2015, ya es mucho más alta, sea mayor. Si tenés menos recaudación, tenés una carga de deuda en relación a la recaudación que es mayor. Martín, a ver, dos preguntas finales. La primera, hay alguna gente que está empezando a decir que con el dólar así tan alto como está ahora, eso licúa fuertemente el déficit de cuentas externas de la Argentina. Y con las retenciones más el ajuste, eso licúa, no digo que disminuya a cero, pero licúa fuerte el déficit fiscal primario, sin intereses. Que entre estas dos cosas, la devaluación siempre es un estímulo a la economía, más la cosecha que este año fue muy mala y el año que viene va a compensar con creces lo malo que fue este año, más un desarrollo virtuoso de la explotación de energía en Vaca Muerta, etcétera. Tenemos un problema de corto plazo muy grave, que es la parte de deuda, etcétera, pero resuelto, si se pudiera resolver ese problema, tenés una perspectiva de largo plazo un poco más virtuosa, menos dependiente de capitales externos y más potente en términos productivos. ¿Vos creés que esto puede ser así? Bueno, mi visión es diferente. No es hacia allí, hacia donde veo a Argentina yendo. Lo que está ocurriendo en Argentina es algo que es la anatomía de las crisis macroeconómicas, va ocurriendo paso a paso. Entonces, es cierto que el problema antes era el problema externo, y es cierto que ese problema se va a resolver de la forma mala. La devaluación genera un aumento en los precios que hace que el poder adquisitivo caiga y de ese modo la gente compra menos bienes importados y eso resuelve el problema externo. Se resuelve vía una recesión. Pero es cierto que eso se va a resolver y lo que queda es el problema fiscal. Ahora está el problema de cómo atacar el problema fiscal en un contexto en el cual el gobierno tiene buena parte de su deuda denominada en moneda extranjera. Sí, por eso te decía deuda de déficit primario. Exacto. Y decime, dale. Primario. Entonces, el tema es que lo que va a ocurrir ahora es el gobierno, la contracción fiscal que va a hacer, como decíamos antes, va a ir reduciendo la actividad. Y eso hace que se necesite aún más para poder ir reduciendo el déficit. Y a la vez va a seguir habiendo inflación en Argentina. Al seguir habiendo inflación, para no volver a encarecernos con respecto al resto del mundo... Hay que seguir devaluando. Sí, exacto. El tipo de cambio peso-dólar va a seguir subiendo. Y eso para un gobierno que está endeudado en dólares es un problema. Entonces cualquier cosa que pase es un problema. Eso es lo que pasa cuando las inconsistencias macroeconómicas se empiezan a revelar. Y alguna gente dice, hay forma de resolverlo esto de la siguiente manera, volviendo que el gobierno durante un tiempo sea intervencionista. Entonces, por ejemplo, que se haga un acuerdo general de precios y salarios para que la inflación se modere. Por ejemplo, que se haga algún tipo de reestructuración de la deuda, sobre todo la deuda a corto plazo, esta historia de los bonos, las LEVAC, las LETES. Entonces vos decís, bueno, ¿sabés qué? No hago un default, no repudio la deuda, pero entro en una negociación como la que hizo Kirchner y Lavagna en el 2005, en la cual la deuda que vence cada semana empieza a vencer de acá a 3 años. Y entonces libero esa presión y con eso, más los efectos benéficos de la devaluación, voy saliendo. Ese enfoque distinto, ¿vos creés que es posible, es razonable, te genera nuevos problemas? ¿Qué es lo que ves? Bien, hay dos cosas. Justamente esto que Ernesto planteas es lo que planteábamos hace poco con Stiglitz, que como el ajuste fiscal del tamaño que plantea el gobierno tendría consecuencias muy negativas sobre la actividad, el empleo y la recaudación, es el momento de pensar lo que llama un reperfilamiento de los pagos de intereses. No obligar a que todo el ajuste sea ahora y pagar menos intereses en el 2019 y postergarlos para otro momento. Hay otra cuestión que es más profunda y más fundamental, que es
por más que uno haga eso, ¿hacia dónde va Argentina? ¿Cuál es el modelo de economía que se plantea? ¿Cuál es el modelo de producción que se plantea? Y lo que ha ocurrido es que aquello que planteó el presidente Macri no funcionó. Eso es lo que pasa. Los mercados ven que no funcionó y no parece que vaya a funcionar para poner a Argentina en un sendero virtuoso, aun si se resuelve la macro. Resolver la macro lo que haría es dejarnos en un sendero más o menos estable, no demasiado bueno. Lo peor de todo, para mí, es lo que está planteando el gobierno ahora, porque ese camino, lamentablemente, lo que hace es ayudar a empobrecer al país. Pensemos que estamos en la era en donde la base del desarrollo no es más el capital físico, sino el conocimiento, y lo que se va a hacer en Argentina es destruir la capacidad de generar y de retener conocimiento. Eso traerá grandes problemas para el futuro. Muy bien, 9:04 de la mañana. Martín Guzmán estuvo con nosotros. Yo lo presenté al principio como una de las pocas personas que cuando Macri libera el cepo dice: ojo, esto es muy riesgoso. Ojo, pueden pasar cosas que al principio parecen buenas y después terminan mal. Trabaja con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y estuvo aquí charlando un rato para tratar de entender qué pasa, qué puede pasar. Lamento escuchar una cosa tan pesimista, pero veremos cómo sigue la historia. Gracias, Martín. Muchas gracias. 9:04, seguimos juntos. Genial el cambio de horario. Porque vos nos querés escuchar. Excelente servicio.